Quisiera dedicar esto que voy a leer a la memoria de Salvador Benadaba, que fue profesor de francés aquí mismo, colega, compañero, amigo y expulsado de la universidad en 1973. Salvador fue un temprano y asiduo lector de Edwards Bello. Me acuerdo incluso haber visto en su departamento, en el centro de la ciudad, una colección de escritos de Edwards Bello que no era usual, porque en ese tiempo no se le dedicaba atención realmente al escritor de quien voy a hablar. Poco antes de morir, por más de una década, Salvador Benadaba se dedicó a explorar intensa y sistemáticamente el archivo Edwards Bello, que no creo que sea infinito, como diría Borges, pero es bastante extenso y está principalmente en la Biblioteca Nacional, pero también dispersado en otras manos privadas. Fruto de ese trabajo, Salvador publicó un libro cuyo subtítulo es Una aproximación a Joaquín Edwards Bello, que con razón han dicho entendidos y especialistas, ¿no?, del autor, que abre el camino para una renovación de los estudios sobre Edwards Bello, que hasta años atrás estaba bastante descuidado. Entonces vaya mi recuerdo, ¿no?, para Salvador Benadaba. Para un lector medianamente educado, por lo menos de tiempo atrás, Joaquín Edwards Bello es ante todo el autor del Roto, de 1920, y el cronista que por largos años en el diario La Nación dejó sus impresiones sobre Chile, los chilenos, la chilenidad y otros múltiples temas históricos y de actualidad. Para alguien un poco más curioso, es también el autor de una o dos novelas, quizá la misma con doble título, sobre Valparaíso, puerto donde se crió y que contribuyó a dar rostro y espacio literario. Todavía un lector más refinado podría verlo como el creador de la novela internacional hecha en nuestro país, con compatriotas paseándose por París, Madrid u otras ciudades del turismo europeo de la época. Co-creador más bien, pues se le había adelantado el último Blegana con Los Trasplantados y con su última novelita, ¿no?, Gladys Fairfield, de 1910. En esta ocasión quisiera hablar de dos de sus importantes novelas, ambas muy tempranas, ambas publicadas en torno al centenario. El Inútil, de 1910, pero concluida el año anterior, y El Monstruo, fechada en 1911. Constituyen las piezas más destacadas de lo que podría considerarse la prehistoria de Edwards Bello, es decir, sus escritos anteriores a la primera versión del Roto, que, como ustedes saben, es La cuna de Esmeralda, de 1918. Así, el objeto de lo que voy a exponer se centra en las novelas mencionadas, refiriéndome a otras publicaciones cuando resulte esclarecedor. No tomo en cuenta una colección de cuentos que no es muy buena, pero es interesante, como usted dice, que se llama Cuentos de todos colores, ¿no?, que porque no la he, creo que, absorbido bien. Es difícil, es un libro de muy difícil acceso, ¿no?, bastante inhallable. Pero existe y creo que es parte, ¿no?, de este complejo de textos. Antes de entrar en materia, un par de observaciones marginales y un breve comentario sobre un libro muy distinto del mismo autor. Las observaciones son una personal, otra marginal en sentido propio. Empiezo por la personal. Una de las delicias de quien lee al primer Edwards Bello es comprobar que con él se empieza a perfilar una galería de personajes de nuestra tradición narrativa. Entre Martín Rivas del 900 y Luis Bernales, que lo seguirá, ¿no?, el héroe de Un perdido de Barrios, al lado de Juana Lucero y de los intensos mineros de Lillo, Eduardo Grisset Lacerda, Eduardo, ¿no?, Joaquín Edwards Bello, Eduardo Grisset Lacerda, el protagonista de El Inútil, es sin duda menos memorable, pero resulta representativo de una fase conflictiva en la evolución del país. Si yuxtaponemos el personaje de Blegana al de Edwards Bello, es posible observar un continuum en que el antipático Suche de don Dámaso Encina, ustedes pueden ver que no le tengo simpatía a Martín Rivas, ¿no?, se hace ahora totalmente tortuoso
desleal a sus principios, convicciones e ideales. Una cierta imagen convergente del chileno empieza a configurarse a comienzos del siglo, sobre todo del chileno que participa en política. La diferencia sin duda reside en los narradores, en la monomía constante e incesante que vemos en Plegana y en la acidez, amargura, negación y hasta rencor manifiestos en Edwards. Los suyos, sus espíritus, son anversos y reversos, temperamentos novelísticos no diametralmente opuestos. Mi segunda observación tiene que ver con las notas marginales que descubro en una primera edición del Inútil. Al parecer pertenecen a dos lectores diferentes, uno que escriben con tinta roja y en inglés, otro que con lápiz de mina se complace en corregir errores de dicción, galicismos, solicismos, etc., que hay en el texto. Gringo uno, castizo el otro. El primero anota, por ejemplo, "He already said that", ya lo dijo, ¿no? Y también con ironía, ¿no?, critica el sentido de superioridad chilena, de Chilean superiority, punto de interrogación. El segundo está obsesionado por los elementos naturalistas que cree detectar y por los novelistas, no pocos a decir verdad, que menciona el autor. Uno es claramente, creo yo, un profesor de literatura hispanoamericana, posiblemente estadounidense. En todo caso, ambos muestran una atención minuciosa en su lectura. Son muy buenos lectores, ¿no?, todas las observaciones. Por los mismos años, Edwards publica un libro muy diverso, un libro de viaje. 3 meses en Río de Janeiro, de 1911, narra y describe la estancia brasileña del autor en los últimos meses de 1910. Sus preliminares lo signan con una fuerte marca de alteridad, entre comillas, de otras notas de viaje. Es un breve texto de Maupassant que Edwards transcribe en francés. Lo sigue un pasaje de otro autor en que habla de otros cielos, otros mares, y esto se reitera. Si no es la revelación prístina, ¿no?, de la alteridad por parte de Edwards, ya ha estado en Europa muy temprano, previamente, sí que consolida ahora una mirada al exterior que le permite afinar la conciencia de su ser y de la tierra a la que pertenece. Probablemente el núcleo del libro sea el reportaje de las 2 sublevaciones de la escuadra a que asiste en la bahía de Río, junto con mostrar al reporter de Garra en el terreno, que después llegará a ser el notable cronista de la Guerra Civil Española, nos muestra también la vacilación en su mirada y en el juicio. Comienza admirando al hombre del pueblo que dirige la rebelión, el mulato Joao Cândido, a veces lo nombra Joao Clemente, para luego criticar a los parlamentarios que decretan la amnistía a los rebeldes. Este ya es típico de Edwards Bello, ¿no? Sí y no. Las páginas últimas del libro, formidables a mi ver, traen varias sorpresas. La más seria es la implacable denuncia que allí se hace de los sucesos de la Patagonia, y esto en pleno centenario de la República. El libro se publica en 1910. Los masacradores de los fueguinos aparecen condenados con nombres y apellidos: los Menéndez, los Brown, los Stumenrauch, todo en boca de la autoridad incuestionable de Monseñor Fañano, superior de los salesianos en Punta Arenas. La denuncia, que era bastante frecuente en Argentina, no era común en Chile. La de Edwards es una denuncia temprana y valiente de lo logrado por la sociedad explotadora de Tierra del Fuego y de las artes civilizadoras, ¿no?, de nuestro país en el extremo sur del territorio. Con un ánimo diverso y con gran autoironía, Edwards se refiere, al final de ese libro, al constante interés de los viajeros, ¿no?, que lo acompañan en el barco por su apellido. ¿Cuál es la relación que tiene él con don Agustín? Porque claro, el único de Edwards es don Agustín, ¿no? De un modo que es pertinente a cuestiones que nos ocuparán enseguida, Joaquín se define aquí, y esto es decisivo, como un Edwards de segunda clase. Un segundón en la familia, por lo tanto. Si recordamos los grandes y malvados segundones de Shakespeare, ¿no?, y los frecuentes, pero menos memorables, del teatro del siglo de oro español, y si tenemos en cuenta los largos siglos en que rigió la institución del mayorazgo, veremos que la broma del autor se llena de sentido. La injusticia familiar y social
que solo fue subsanada, ¿no?, a inicios de la época moderna. Recuerden ustedes lo que le pasó al pobre O'Higgins, ¿no?, por suscribirlo a mayorazgo, recibió el pago de Chile, ¿no? Dejó en Edwards tal vez una marca emocional y probablemente más que un eco inconsciente. En El inútil de la familia, el escritor actual Jorge Edwards, ¿no?, lleva a cabo la lectura del corpus de su tío y prácticamente lo reescribe. Con razón, Lino Rojo llama a esta operación Edwards multiplicado por Edwards. El título que dio a su libro, además de privilegiar una de las obras de que hablaré, define un rasgo distintivo de la personalidad literaria de su célebre pariente. El eco del idiota de la familia, ¿no?, de Sachs sobre Flaubert, suena curiosamente ambiguo al combinar prestigio creador y marginalidad social. En un momento del ensayo ficción se afirma lo siguiente, cita de Jorge Edwards: el monstruo, que es como decir de nuevo el inútil, pero con un rasgo de autodenigración mayor, con un trazo añadido definitivamente más negro, dice Edwards de su tío sobre la novela. Esta precisión de Jorge Edwards me recordó un hecho personal. Estando en Stanford de profesor visitante y hurgando en su bien nutrida biblioteca, di con las primeras ediciones de las novelas iniciales de Edwards, de Edward Bello. No las leí completas, pero lo que alcancé a leer fue suficiente para comprobar que, como afirma el sobrino, se trata de una y la misma novela. Quedé entonces con ganas de analizar alguna vez este binomio narrativo, cosa que hago ahora. Como la igualdad no es total ni absoluta, aprovecharé sus discrepancias, ¿no?, sus disparidades, brechas y bifurcaciones para echar luz recíproca sobre ella. Esto teniendo en cuenta que si bien Jorge Edwards comenta exhaustivamente el inútil, no se ocupa para nada del monstruo. La única vez que lo menciona es lo que acabo de leer. Los dos textos tienen una estructura enteramente lineal, progresivas en lo cronológico. Concretamente, el inútil se abre con el nombre del sujeto, Eduardo Brisset Lacerda, menciona sus antecedentes genealógicos, toca su difícil educación, etc. Todos los círculos sociológicos de la familia, del grupo y de la clase son debidamente descritos a medida que avanza el relato. Muy fácil de leer esta novela. Las novelas comparten también una común bipartición, más nítida y definida en el monstruo. En el inútil funciona más bien como estructura profunda. En efecto, a la zona europea y al retorno a Chile precede el despertar adolescente y juvenil del personaje en su propio país. O sea, aparente tripartición, real bipartición. Por razones históricas y culturales fácilmente reconocibles y por lo tanto innecesarias de recordar aquí, una buena porción de novelas latinoamericanas de la primera mitad del siglo pasado se articulan en torno al viaje europeo. Cambaceres en Argentina, el primer Rómulo Gallegos, para no hablar de otros, diseñan un formato que va a extenderse hasta el vanguardismo de Rayuela y la novela histórica de Carpentier. El allá y el acá y el allá, fórmula mágica acuñada por el escritor cubano, será signo y divisa de este tipo de relatos. Hoy la globalización permite un turismo más vasto e internacional, ¿no?, que esa época que ha quedado atrás, en que solo se iba a Europa. Los títulos de ambas novelas son igualmente expresivos, ¿no? Es sugestivo, por ejemplo, que la primera vez que se menciona lo útil, en el inútil, valor antitético al inútil, ¿no?, sea en relación con un arma de muerte, la pistola con que Eduardo pretende suicidarse. Le era útil a él. Para un inútil como él, lo único útil solo puede ser lo destructivo, lo que quita la vida. En el caso del monstruo, la imagen es de raíz material, sobre todo al comienzo, ¿no?, mecánica, y deriva del famoso título solesco, La bestia humana, referido al tren, ¿no? También aquí lo que prima es la destrucción, pero ya no de un modo personal y subjetivo, sino en conexión con la violencia y la guerra. Cuando se habla más tarde de los placeres malsanos de París, ¿no?, la imagen es esta, los engranajes de una monstruosa máquina. Eso es lo que hace mal al héroe, ¿no?, en París. Más revelador es, sin embargo, el cambio de plano que traslada la imagen al corazón del mundo económico y social.
En el inútil leemos, cito, una concurrencia especial asistía al restaurante El Gallo de Oro. Todos eran honrados obreros, grandes y vigorosos, deformados sus cuerpos por los rudos trabajos. Los albañiles con las caras y las manos curtidas por el contacto de la cal. Uno de los que trabajaban en las canteras ostentaba una órbita vacía, volado el ojo por la chispa cortante de una piedra. Está muy bien descrito. Los demás tenían las espaldas encorvadas y las manos monstruosas. O sea, lo más creador del ser humano, las manos, ¿no?, es lo monstruoso. Erizadas de callosidades duras como los instrumentos de trabajo que manejaban. Y después, otra cita que tal vez es demasiado explícita, ¿no? Dice Edwards, el capitalista pensaba, el personaje, ¿no?, será mirado en un siglo más, cuando se haya operado la gran revolución social, como el esqueleto de esos monstruos diformes que vivieron en épocas remotas, y la humanidad los recordará avergonzada, como recordamos hoy a Nerón y a Iogawa. Hasta ahí. Si juntamos estos pasajes, ¿no?, y glosamos el pensar del personaje, se deduce que el monstruo crea lo monstruoso. La riqueza excesiva del capitalista crea la deformación monstruosa del obrero, y el cuerpo social completo participa de esta deformación generalizada. Aptísima imagen, ¿no?, del título, y asombrosamente rara, a no ser que me equivoque, ¿no?, para su tiempo. Sobre todo para este aristócrata de segundo plano, porque está hablando. Un par de páginas que se llama Para empezar, ¿no?, sirve de introducción a lo inútil. De apariencia simple, el breve texto es bastante complejo por cuanto condensa momentos y circunstancias muy disímiles en la experiencia del autor. Edwards usa una paleta todavía modernista, polícroma, antes del código naturalista que va a predominar. Lo que quiere el novelista en estas páginas, ¿no?, es explicarnos su iniciación como escritor. Entramos en una atmósfera colectiva, con gente que bebe y conversa en voz alta. Son escenas de club o de restaurante, en las que importan el talento o el ingenio que despliegan los interlocutores. La frase, la ocurrencia, resaltan como manifestaciones de un intercambio vivo e inteligente. El autor, porque es el autor de quien se trata, ¿no?, él se llama Joaquín en esa página, quiere retener esos momentos memorables para que no se desvanezcan en la nada. Se trata entonces de un espacio bohemio, marcadamente oral. Un chroniqueur que no deja de hablar en francés le sugiere escribir sus pensamientos, pues revelan, y le dice la precisión importante, ¿no?, les erreurs de la société. Según él podría hablar de los errores de la sociedad. La picazón de la escritura aflora así por primera vez. De ahí pasamos a una circunstancia muy personal, íntima de su existencia. La amiga con quien habla después de mucho tiempo, es una amiga de la infancia, ¿no?, es sin duda la misma Florita, su amada posterior del viejo Almendral. Equivale a la Jenny del inútil y la Inés del mono. Las figuras femeninas lamentablemente no son muy aguachentas en Edwards Bello, ¿no?, tan difuminadas, no tienen demasiado, casi no tienen interés. Uno e idéntico recuerdo. La carta que envía a este amor que no fue, finalmente no resultó, es valorada por el padre de ella, y esto es muy interesante, como revelando a un escritor en ciernes, ¿no? Lo que empezó como escena pública se hace ahora algo secreto, privado y emocional. Tal es el mito de orígenes que nos cuenta Edwards a propósito de su condición de escritor. De un modo paralelo, en un trago amargo para empezar, vean ustedes cómo se juntan, para empezar en el inútil, un trago amargo para empezar en el monstruo. Preliminar del monstruo, el autor se defiende de los ataques recibidos por su primera novela. Acusa a sus lectores de no entender la facultad y los poderes de la imaginación. Él sacó de la nada al sujeto del inútil, nos dice, y sacó de la nada al país de que habla. Teniendo en cuenta la vena autobiográfica que recorre toda su obra, esta apología pro domo sua no resulta convincente. Ni él era una nada, ni tampoco era el país. Los entendidos del ambiente santiaguino vieron con claridad el carácter de novela en clave que ellos podían descifrar. Nosotros, salvo una que otra, ¿no?, hemos perdido las pistas.
Más persuasivo, por el contrario, es su rechazo a la mentalidad comercial y al afán de dinero reinantes en la nación. Porcópolis llama a la capital por la sucia actividad mercantil a que se entrega, y en los cuentos los llama Orópolis, la ciudad del oro. Probablemente hay aquí una causa sincera en la incipiente ideología de Spinoza. Hay una relación muy complicada y muy interesante que quiero explorar de Edwards con el dinero. Ustedes saben que él era ludópata, la palabra es horrible y espantosa, ¿no? Yo pensaba que era un neologismo. Alguien me dice que ya se usaba en el siglo XIX, ¿no? Ludópata o ludopatía. Claro, el dinero funciona irrealmente, ¿no?, en la actividad del juego, se hace fascinante y destructivo. Es un funcionamiento no productivo ni comercial, ¿no?, del dinero. Entonces, eso evidentemente, yo creo que es parte de esta ideología contradictoria, ¿no?, de la cual voy a hablar. No hay que olvidar que aunque el autor no parezca mencionar a Rodó y a su Ariel, ¿no?, en El Inútil, pero claro, él lo conocía. Rodó viene a Chile en 1910 y escribe el peor texto de Rodó, que es una comunicación que hace en el Congreso chileno, ¿no?, representando al Uruguay. El nuevo espiritualismo recusaba el lucro utilitarista y la reducción de la vida humana a valores puramente instrumentales. Comparada con la densidad de los episodios que contiene El Inútil, idilio campestre, fermento ideológico, pensión en Valparaíso, un poco empieza la novela de la pensión, ¿no?, que va a ser tan importante en la narrativa chilena. El viaje a Europa, libertinaje moral en París, adulterio y muerte de la madre, para circunscribirnos solo. Yo creo que el problema del Inútil es que tiene muchas cosas, y el problema del monstruo es que tiene poco. Es muy claro, esa es un poco la deficiencia más visible de esta novela. El monstruo se presenta con una textura más lisa y homogénea, donde el caer y decaer de Francisco Jimenal, ludópata, ¿no?, en París da paso a una dulce y blanda regeneración a su vuelta a la patria. Nada hay del cambio radical, ¿no?, del que se habla inicialmente en El Inútil, del cual hablaré. El primer capítulo de El Inútil, relativamente extenso, ofrece una fuerte lógica interna y un nexo composicional significativo con el conjunto de la narración. La obsesión del muchacho, que deja de ser niño y entra en la adolescencia, es la religión, o más exactamente la fe, una fe que pierde muy pronto. En adelante mostrará un asco y un odio extremo, ¿no?, violento, virulento, contra el catolicismo. Explican los motivos de esta actitud no solo las gracias y desgracias de nuestra Santa Madre Iglesia. Hay una alusión mínima a cuestiones de sexualidad, pero no es el centro, ni creo que estaba en el tapete de la actualidad en ese tiempo, sino también prejuicios y estereotipos, para mirar la otra cara, ¿no?, de la cosa, heredados del anticlericalismo y del positivismo novecentista. Es posible que también estén de por medio elementos de la leyenda negra anticatólica, fomentadas en ámbito sajón. Esto lo induce compensatoriamente a una cosa también de época, el recurso evangélico, el retorno a una religiosidad primitiva centrada en la figura de Jesús. Dicho de otro modo, de los tres componentes principales que detectan en el fenómeno religioso, Schleiermacher y Dilthey, el personaje desecha la superestructura de ideas, lo teológico, y las prácticas y ritos que considera simple hipocresía, para quedarse únicamente con el factor del sentimiento, la religiosidad como algo espiritual y del corazón humano. De hecho, con una curva formal casi perfecta, el capítulo concluye con una escena del idilio campestre popular, casi busoniano, ¿no?, en las afueras de Santiago, donde surge su amor por Aurora. Es un idilio entre amoroso y evangélico, amoroso y primitivo, ¿no? Más interesante aún, pues es de mayor alcance para la coherencia temática de la obra, son las estrategias psíquicas con que el sujeto se defiende de la depresión que le provoca el ser expulsado del colegio. Le gustaría evadirse a Alaska o a California, imagínense, evadirse a California, e incluso pretende suicidarse, como ya indiqué. En esta conexión, al visualizar su cuerpo destruido en una fantasía póstuma, lo hace pensando en un obrero que vio recientemente morir en un motín callejero. Él ve exactamente a gente muerta, ¿no?, tanto en Brasil como en Valparaíso. O sea que son también elementos autobiográficos.
Como veremos, esto prepara el desenlace de la novela y pone el dedo en un fondo sangrante y conflictivo de índole esencial, la profunda ambigüedad ideológica que rige todo el texto. La noción clave en estas novelas es, sin lugar a dudas, la de cambio. El cambio que experimentan los personajes a lo largo del trayecto narrativo. Sus implicaciones y consecuencias son numerosas en lo psicológico, en lo moral y en relación directa con nuestro autor en sus connotaciones ideológicas y aún caracterológicas. El personaje novelesco, siempre insatisfecho de su situación en el mundo, trata de luchar contra los obstáculos que le niegan la posibilidad de salir de su estado. Su voluntad de cambio y transformación tropieza muchas veces con su propia debilidad moral. Las intenciones no corresponden a los actos. Y como esto se manifiesta sobre todo en el ámbito de la política, el sujeto toma conciencia de no estar a la altura de sus ideales. El quiebre le provoca un mayor desasosiego. Por último, la mirada del observador casi antropológico, ¿no?, que practica el autor hace que serias certezas, ¿no?, acerca de la nacionalidad y del carácter nacional se vuelvan problemáticas y muy cuestionables. Algunas puntualizaciones previas. El cambio es un elemento central en toda estructura novelesca, desde la época greco-romana hasta la novela moderna, donde se hace más explícito y acuciante. Tampoco los maravillosos romanos medievales, los versos, están exentos de esta figura. No hay que olvidar que el concepto mismo de aventura, imprescindible en la trama narrativa, deriva, según expuso una discípula de Spitzer, cuyo nombre no pude encontrar, deriva del participio futuro neutro del verbo advenio. Adventura es lo que advendrá, el advenimiento de Cristo, ¿no?, al final del viaje y la búsqueda del caballero. La situación de cambio se relaciona a la vez con la dimensión temporal. El paradigma de la conversión, tanto filosófico como religioso, deslumbró a más de un personaje, especialmente de estirpe romántica. Los autores realistas y naturalistas del XIX, y sobre todo el realismo social norteamericano del XX, dieron primacía, por el contrario, al cambio gradual, sucesivo, evolutivo, que hacía subir al héroe, ¿no?, peldaño a peldaño en la escala social para hacerlo caer poco a poco hasta el fondo del abismo social. A la novela contemporánea, la que anticipa a Dostoyevski con sus Memorias del subsuelo, se atribuye como rasgo característico el cambio radical de existencia a que aspiran los seres. Ahora bien, es curioso y raro hallar en el inútil un párrafo como este, que es muy bueno, es más largo. Cito: un deseo indefinible lo aguijoneaba hacía tiempo, una esperanza incierta que acariciaba sin cesar, la intuición de un cambio radical que se operaría en su vida por la aparición en su camino de algo que necesitaba, de una cosa que vendría a llenarle un vacío, no sabía dónde, y que le alegraría su existencia solitaria. Esto es muy común en la novela francesa psicológica del siglo XIX, pero es raro en Chile, ¿no? Blesgana no pasa por ahí, ni siquiera Dalmar. Esta aspiración a un cambio súbito, decisivo, va a contrastar y a echar una sombra más sobre Eduardo cuando fracase su afán, ¿no?, de mantener y poner en práctica sus ideales. Todos estos hechos adquieren mayor relieve contra el fondo de tensión social que cruza la novela en su integridad, presente y visible en la frecuente referencia a motines y al uso de la fuerza represiva. La década del 10, ¿no?, de 1900 es una de las mayores momentos, bueno, no la mayor tal vez, momentos represivos de Chile, ¿no?, palpable en las diferencias sociales que observa en el transatlántico cuando viaja a Europa. Esta tensión social se hace conflicto latente, oscuro y subjetivo. El estatus inestable que hemos visto caracteriza la situación social del autor, su condición secundaria de Edward, para decirlo con sus propias palabras. Lo lleva a acercarse al pueblo de modo confuso y ambiguo, a veces francamente contradictorio. Casi todos los críticos han observado esto, ¿no? El pueblo chileno para él es generoso y combativo, etcétera, etcétera. Pero los líderes que tratan de defender su causa, que también son del pueblo, son insinceros, oportunistas, y solo critican la codicia de los ricos hasta que pueden acceder a ella. El estereotipo es banal y dura hasta el día de hoy, lo cual nos quita que a veces peque de verdadero, ¿no? El personaje del político es un ejemplo claro de este retrato sesgado del pueblo y la imagen del profesor anarquista que ofrece más tarde
en un espléndido y malhadado capítulo en el Viejo Almendral, que es de antología ese capítulo, en que él simplemente retrata a un profesor anarquista porteño, cristalizará, ¿no?, esta visión. Es evidente que los aires nacionalistas que el anotador subrayaba, ¿no?, en la novela deben mucho al ensayismo dominante en las primeras décadas del siglo. Lentamente Edwards ampliará su marco de percepción, llegando a hablar en su libro misceláneo de 1918, La cuna de Esmeralda, de una América indo-mediterránea. Es curioso esta expresión, ¿no? Mariátegui va a hablar de lo indoamericano. Ella, una América indo-mediterránea, y en los años 20 y 30 de un nacionalismo continental. En el primer caso, ¿no?, se hacía eco de la insatisfacción que primero en Argentina y luego en el Perú existía acerca, ¿no?, de la dificultad para nombrar la innombrable e indefinida identidad hemisférica nuestra, ¿no? Y en el nacionalismo continental se acerca mucho y hasta converge con el iberoamericanismo del mejor Vasconcelos, ¿no?, el anterior a 1929 en que pierde la elección. O sea que hay cambios, ¿no?, dentro de su ideología. El capítulo final del Inútil lleva un clímax, para mí esto es lo mejor de la novela, ¿no? Lleva un choque social a una escena que en parte nos recuerda el famoso motín de Urriola, de Martín Rivas, aunque de un modo más brutal y complicado. El autor reserva el desenlace de la novela una perfecta unidad dramática. O sea, fue muy cuidadoso en esto, en un desarrollo que empieza con el despertar pacífico del personaje en la mañana y concluye con su muerte en plena noche. Se trata de una protesta obrera organizada en contra de la ejecución del anarquista catalán Francisco Ferrer en Barcelona. Edwards no tiene casi paradigmas positivos. El único, uno de los dos, después voy a hablar de otro, es este Francisco Ferrer, que era una especie como de Jesús anarquista, ¿no?, y admirado por muchos, ¿no?, en su tiempo, y que fue, digamos, ejecutado. Esta protesta, ¿no?, es aplastada a sangre y fuego por las fuerzas de orden de la policía y el ejército. Edwards narra con aguda e increíble precisión las vacilaciones de Brisset, su zigzag entre la simpatía que siente con los obreros y su reflejo en favor del grupo represor. Sin transición admira el coraje de un huelguista y admira enseguida la gallardía del comisario que da orden de fuego para matarlo. Lamenta la muerte de el comisario, y lamenta enseguida la muerte de una mujer del pueblo, pintada con los rasgos de una petrolera redimida. En un principio busca abanderarse con las víctimas de la represión, pero para luego integrar una partida de jóvenes aristócratas del Club La Unión, ¿no?, que son cobardes represores. Si, como quiere Emerson, y cito a Emerson, ¿no?, su definición es: el héroe es un hombre inmutablemente centrado, dice Emerson. El vaivén e indecisión de nuestro sujeto lo sitúa en los antípodas del heroísmo. Morirá en su hogar, en el seno de su clase, condenado a ser señorito por los siglos de los siglos. Edwards condena a su personaje, que es casi el mismo, ¿no?, al infierno inmortal de ser pije de la clase alta, ¿no? Esto es mío, ¿no? Rechaza, eso sí, los consuelos del sacerdote. La novela se cierra con gran circularidad, volviendo a lo que fue una negación visceral de la farsa eclesial. Mentira es la exclamación definitiva del inútil. Ella junta la descreencia en las ilusiones de lo alto con la negación de una vida acá en la tierra regida por la hipocresía y la falsedad. Todo este final, de más está decirlo, no solo es raro en la literatura del país, sino que es extremadamente perturbador desde un punto de vista ideológico. El fin del monstruo pudo ser un capítulo notable. Pudo serlo, pero no lo fue. Tal como está, resulta fallido, incluso banal. La intención bien atrevida era crear una disonancia entre el casamiento de Fernando, en que él traiciona su causa, ¿no?, su idea, y se aguriesa, ¿no?, y la obsesión o idea fija que asalta su mente en la misma iglesia cuando se está casando. Durante el día domingo en que ocurre el acontecimiento social, todo se presenta con un cuadro de luz y movimiento. Las pinceladas ácidas, frecuentes en su novela, desaparecen como por encanto, dando paso a la armonía y a un idilio generalizado. Es la utopía pueblerina de ricos y pobres que conviven simbolizando algo así como una quimera nacional. Cito:
La plaza bullía como en los días de las fiestas nacionales. Hasta ahí. Pero todo ello está a punto de derrumbarse cuando el novio, corroído por el remordimiento y la conciencia de su traición, un mexicano diría no porque se va a casar, era otra cosa, se ve invadido por escenas y fragmentos plebeyos de cuecas prostibulares. El choque es tremendo, ¿no?, entre la solemnidad de la ceremonia y la obscenidad, ¿no?, de las obsesiones del personaje. Es una hiriente astilla que se incrusta en medio de la solemnidad del espectáculo religioso. Aunque todo termina bien blandamente, con el sujeto sometido a la mentira ritual, la alucinación queda enclavada oscuramente entre las luces del idilio provincial. Un fragmento extraordinariamente expresivo merece ser transcrito. Esto es del monstruo. En la frente del ex monstruo se despertó un sueño olvidado de glorias futuras. Tras esos jardines, más allá de esos cerros, se extendían en los valles las grandes ciudades que ahora iba a dominar, porque al rebelde sucedía el hipócrita, el hombre útil a la sociedad. Nunca mejor dicho. Así se amarran el monstruo y el inútil. Ya termino. ¿Me quedan 5 minutos? ¿Dónde? ¿Me queda tiempo? Sí, bueno. La mezcla de ficción con lo autobiográfico, fenómeno constitutivo de gran parte de la novela moderna, se ha hecho creciente en su fase contemporánea y no deja de ser preocupante, por lo menos a mí me preocupa. En la gran novela clásica lo que había era la fusión entre los dos componentes. Lo que tiende a haber ahora es fisión, interferencia de uno sobre el otro. En Harley, en Thomas Mann, etc. La experiencia personal enriquecía sin duda, pero se subordinaba, incorporándose a la plasmación de un mundo pleno e íntegro, la mónada literaria, ¿no?, del célebre ensayo lucasiano del ojo. Pero desde que los autores empezaron a contarnos cuánto y cómo les costaba escribirnos, a abrirnos su closet subjetivo, este factor se hipertrofia, interponiéndose entre la obra y el lector. Entre nosotros, en Chile, digamos, los momentos de Bresgana, Manuel Rojas y Bolaño representan etapas de un proceso que no sabemos a dónde llevará la autoficción y la mitología personal. Según Jorge Edwards, Joaquín trabajó casi siempre elaborando autorretratos parciales. El juicio es correcto, pero es un juicio de hecho, factual. Lo que importa es la valoración que habría que dar al hecho. ¿Hasta qué punto esta manera de novelar, que en efecto vale para la mayor parte de sus ficciones, no perturba su visión y su práctica narrativa? Esto resulta especialmente válido para las piezas de que hemos hablado. ¿En qué medida los caracteres del inútil y el monstruo son proyección de su propio carácter? De ser así, tendríamos una extraña autoficción, no neutra ni enaltecedora, sino una anti-autoficción corrosiva y de estructura de sí mismo. ¿Hasta qué punto el carácter que atribuye a los chilenos y sobre todo a los círculos de la élite que frecuenta son su propio carácter encarnado en los demás? De ser así, asistiríamos a la peculiar ontología de un personaje, monstruo, el mismo, con cabeza y corazón propios, pero con el cuerpo y los pies de barro, ¿no?, que asigna al país. Más que ontología, pura teratología. Desde el punto de vista literario, la estrategia es sencilla y fácil de reconocer. El método consiste simplemente en incluir al crítico en lo criticado, en involucrar al personaje, ¿no?, en lo que niega y le repugna, en incluir al juez en lo que condena. Se hace vivir al personaje en total simbiosis con la enfermedad que diagnostica. La crítica social resulta entonces destino y némesis del héroe. Su talón de Aquiles será la flecha envenenada con que lo bautiza y lo bendice el país que lo vio nacer. Más difícil de abordar, o sea, desde el punto de vista crítico literario es fácil, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista ideológico, ¿no?, esto es más difícil. Salvador Benadama, quien pregunta directamente en su libro cómo y dónde situarlo desde un punto de vista ideológico, dice él, da enseguida, y es muy interesante, una muestra extensa y variada de intentos de respuesta, ¿no?, que muestra la dificultad que tienen los lectores. Entre ellas destaca una inteligente observación de Jorge Teillier, que como ustedes saben se formó como historiador, ¿no? Dice Teillier a propósito de Berger: personaje y escritor contradictorio, conviene considerar con cuidado sus declaraciones.
Un nacionalista puede tomarlo como chauvinista, un izquierdista puede acusarlo de fascista, hasta ahí te llega. No es tanto el contenido proposicional del juicio lo que más me interesa, sino su forma relacional. Edwards mirado aquí por un adversario eventual, lo cual confirma no solo el carácter eminentemente provocador de sus escritos, sino su relación siamesa con lo contrario, el valor antagonístico, ¿no?, que impregna todo su corpus, toda su obra. Termino, ahora sí. Ahora sí. 2 minutos. Es evidente que las novelas estudiadas no figuran en el cuadro mayor de nuestra narrativa nacional. Son obras inmaduras de un escritor que, a pesar de sus muchos méritos posteriores, nunca ha estado en el canon más alto de nuestra literatura. Quizás su amplia y rica producción periodística contribuyó al desvío de los críticos en un tiempo en que literatura y periodismo no solo se veían separados, sino jerárquicamente subordinados. Aún Darío, que tanto hizo por superar tal concepción, aceptaba la distinción, postulando un periodismo culto, noble, por encima de la crónica noticiosa y el fait divers. Hoy, cuando todo esto ha cambiado, es posible ver a Edwards Bello en la lógica interna de su escritura, en la variedad e interacción de sus escritos, ¿no? Y como digo, hay una renovación. En lo que hoy hemos visto, y confieso que es muy poco, queda pendiente el carácter del chileno que el autor se plantea con tanta pasión en sus primeras novelas. Si aceptamos su veredicto, tendríamos que conceder que para él lo que caracteriza al chileno es su falta de carácter. La esencia del chileno, según él, sería su patética falta de carácter, la traición a los propios ideales, la dilapidación del propio talento son sus marcas definitorias. Ya que hay tantas referencias a parábolas evangélicas, ¿no?, en sus novelas, en estas novelas, quizá esté también soterrada la de los talentos, la del derroche de los dones con que la vida dota a la persona, ¿no? ¿Es verdad lo que nos dice y nos postula? Ha sido toda nuestra historia una historia sin carácter, hecha y malgastada por quienes carecían de carácter. Y después me alargo mucho porque el tema, en el único paradigma positivo que existe, en lo que yo he visto de Edwards Bello en esta novela, es Balmaceda. Su balmacedismo no es íntimo y emocional, no como el de Dalmar, sino que es un balmacedismo que atraviesa toda la sociedad, ¿no? Él no lo ve en forma totalmente positiva, lo considera un ambicioso, un Ícaro que se quemó las alas, ¿no? Pero lo considera que es uno de los pocos hombres que ha tenido genio, hasta cuando lo escribió, ¿no? Y hace cosas muy interesantes sobre Balmaceda. Balmaceda ingresa al seno del pueblo en este escritor escéptico y criticón que empezaba ya a ser Edwards Bello.